Nos están sintonizando semana tras semana y aquellos que también hoy se conectan con nosotros a través de Facebook. En Facebook estamos también enviando los servicios que se están llevando a cabo desde Iglesia de Dios el Árbol de la Vida en Denver y en Longmont. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a darle la bienvenida mientras toman su lugar a nuestros hermanos que están con nosotros por primera vez: Wilson, Moisés, María, Yamil, Carolina, Guillermo, Luis, Margarita y Ángeles. Dios les bendiga, bienvenidos a la Iglesia de Dios, el Árbol de la Vida. Bueno, hermanos, vamos entonces a dar inicio. Los que ya van siguiendo la secuencia de lo que se va enseñando los días domingos, ya están familiarizados con el tema. El tema es la doctrina del juicio eterno. Eso es lo que estamos viendo. Y hemos aprendido varias cosas que son sumamente importantes para nuestras vidas como hijos de Dios, hermano. Que Dios a través de su palabra nos está anticipando para que nosotros nos vayamos preparando para el día que lleguemos delante de su presencia. Todos un día vamos a llegar delante de Él, sin excepción. Dios no hace excepción de personas. Y el día que nosotros nos presentemos delante de Dios, hermanos, ese día el Señor va a pedir cuentas de la manera en cómo estuvimos también comportándonos después de que le conocimos. En el libro de Romanos 14:10 dice aquí: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Un día vamos a compadecer, todos los cristianos, todos los que ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús, que ya nos hemos entregado a Él, vamos a compadecer ante ese tribunal de Cristo. Y los que no, ante el gran trono blanco que aparece en Apocalipsis 20:11 en adelante. Y el lugar de preparación, hermano, es aquí en la tierra. Aquí en la tierra está determinando lo que vamos a vivir en la eternidad. Entonces, la manera en cómo tú y yo vivamos aquí en la tierra está preparando cómo nosotros vamos a vivir también en el cielo. Mucha gente tiene la idea de que en el cielo todos vamos a estar igual en posiciones, pero la Escritura es muy clara, hermanos, cuando nos deja ver incluso las diferentes posiciones que va a haber en el cielo. Hay una enseñanza que dimos hace tiempo que le llamamos Camino al Cielo. Así fue la serie que estuvimos desarrollando, y en esa serie aprendimos cómo en el cielo se ven diferentes escenarios. Por ejemplo, vemos grupos de hermanos nuestros. Estas son escenas en el cielo, que tienen arpas y están alabando a Dios. Esas son escenas en el cielo. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Aquí nos deja ver un grupo de personas. Estas son almas. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. 5:8 de Apocalipsis. Se postraron delante del Cordero. Y aquí hay algo bien interesante. Dice: todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Y el versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, este grupo de hermanos o creyentes se ven aquí con arpas en sus manos. Esto es una escena en el cielo, hermanos, y están cantándole a Dios. Por otro lado, vemos otro grupo, por ejemplo, en el capítulo 6. Te estoy nada más dando un poquito para abrirte el panorama, de que te des cuenta o nos demos cuenta de que el día que nosotros nos presentemos delante de Dios, hermano, Dios es un juez justo. Y si bien es cierto, aquellos que ya hemos sido redimidos por Cristo Jesús, por medio de nuestro arrepentimiento, de haberle aceptado, vamos a vivir, sí, en el lugar donde Él está eternamente,
La Biblia habla de esa ciudad celestial, pero igual la tierra y la manera en cómo aquí se gobierna la tierra es parecido a la forma en cómo está en el cielo. En la creación angelical, por ejemplo, vemos arcángeles, vemos querubines, vemos serafines y vemos ángeles. Cada uno de ellos tiene una función diferente. Entonces esas son cosas, esa información que la Biblia nos deja ver no es solamente para crear escenas superficiales en nuestra mente, sino para que nos demos cuenta cómo es en el cielo. Jesucristo, cuando enseñaba parábolas, decía: el reino de los cielos será semejante, y comenzaba a mostrar ejemplos. Con un hombre que se fue lejos, llamó a sus siervos, y a uno le dio 2 talentos, a uno le dio 5 talentos, a uno le dio 1, a uno 2, a otro 5. Y yéndose lejos, dice que después de un tiempo regresó, pidió cuentas. Han visto todas esas parábolas, ¿verdad? Y eso nos deja ver cómo recompensa y cómo Dios va a recompensar nuestra labor, nuestra tarea que hicimos. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9, aquí encontramos una escena que es una escena de gente que está llegando delante de allá arriba, al cielo, en medio de tribulación, en medio de mucha angustia. Entre esta gente se encuentra la gente que simplemente no quiso prepararse aquí en la tierra, que quisieron vivir una vida mundana, una vida sin santidad, una vida sin consagración, una vida en la cual simplemente, aparte de que sufrieron aquí en la tierra, cuando lleguen delante de Dios, no es que vayan a sufrir, porque la Biblia dice que allá ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedad, pero la vergüenza que van a sentir por el hecho de que nunca se prepararon, eso va a ser algo evidente. Capítulo 6, 9, aquí es otra escena que Juan recibió, y dice: cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y fíjate estos que están haciendo. Versículo 10, dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Qué están haciendo estos, hermanos? Clamando de dolor, de angustia. Mientras los otros están cantando, los otros tienen arpas, estos están clamando, pidiéndole a Dios justicia. ¿Por qué? Porque los están matando aquí en la tierra. Y entonces, versículo 11 dice: se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, esto es parte de lo que la Biblia nos deja ver. Por ejemplo, pues hay varias escenas en el libro de Apocalipsis que nos dejan ver acerca de toda esta información que te quiero dar. Entonces, y lo importante, hermano, es que nosotros seamos conscientes de esto, para que nuestra vida tenga sentido dentro de nuestro caminar, y no nos vayamos a confiar pensando de que, bueno, pues ya Dios nos hizo libres, ya podemos hacer lo que nosotros queramos con nuestra vida. La semana pasada estuvimos viendo cómo Dios, en su misericordia, en su gracia, en su amor, permite que cuando nosotros ya hoy en este tiempo, como cristianos que somos, llegamos a cometer algún tipo de pecado, cualquiera que sea, Dios está esperando que haya arrepentimiento de nuestra parte, y deja un tiempo, deja un lapso de tiempo en el cual Él espera que nosotros recapacitemos, que nosotros nos demos cuenta que estamos caminando mal. Entonces, esa oportunidad nos la deja a nosotros, para que nosotros podamos ir juzgándonos a nosotros mismos. Entonces pudimos ver cómo Dios deja en su palabra diciendo: si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no seríamos castigados. Ahora, ya pasando a la siguiente parte de lo que es la doctrina del juicio de Dios en relación con nosotros los creyentes, viene la siguiente parte. Si nosotros no queremos entender, los que tienen poquito aquí, hermanos, ahí están los CDs, los pueden escuchar para que vayan viendo la secuencia de la serie. Pero si nosotros no queremos entender, no queremos arrepentirnos por nuestra cuenta, entonces ahí es donde Dios va a entrar en acción. Y eso estoy seguro que a muchos de nosotros, yo creo que nos ha llegado a pasar. ¿Por qué razón? Porque tenemos un Padre que no va a dejar que nuestro corazón llegue al punto de perderse, de tal manera que ya no queramos nada con Él. En el libro de Hebreos, capítulo 12, vamos introduciéndonos.
Cuando el creyente entonces endurece su corazón, hermano, y levanta su mano contra el cielo o contra Dios y cree esa persona pues que ya pues no tiene caso seguir adelante, al cabo que ni me ha pasado nada, puedo seguir caminando como se me dé mi gana, no es, empiezan a nublárseles la conciencia o a cauterizarse su conciencia, entran en una etapa de oscuridad donde ya no logran ver. Dice el apóstol Pedro, tienen la vista muy corta, han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Llega el momento donde se pierden realmente de todo lo que Dios hizo en sus vidas. Entonces, cuando ya el creyente no aprovechó, no sacó ventaja de haberse arrepentido personalmente y de haber corregido esa parte de su vida por medio hoy, gracias a Dios, de la sangre de Cristo que está sobre nosotros, porque recuerden que la sangre de Cristo, hermano, es la que nos está purificando continuamente. La sangre de Cristo que ha sido rociada sobre el creyente está viva, está activa. ¿Sí? Cuando Él la roció sobre nosotros, la función que tiene la sangre de Cristo sobre la vida del creyente es purificarnos día con día. Es en ella en la que nosotros podemos ir a lavar nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que necesitamos esa limpieza continua, hermano, continua, sea quien sea. No hay ningún creyente que diga yo no cometo pecados, no existe. Si nosotros pensamos de esa manera, entonces estamos poniendo a Dios a un nivel de Satanás y lo estamos llamando mentiroso, porque hay gente dentro de la iglesia cristiana que viven una vida a veces juzgando a todo mundo, pero no se juzgan a sí mismos. Caen en un error tan tremendo en el cual son candidatos delante de Dios para ser disciplinados por Él. Por eso la Biblia dice, tú que juzgas a tu hermano, dice, habla la Biblia y dice, ¿piensas que tú vas a escapar del juicio de Dios? Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, fíjense lo que dice la Biblia. Y ayúdenme por favor, hermanos, porque hay mucha gente también que tiene la idea, porque eso le han enseñado, que Dios no castiga. ¿Algunos de los que estamos aquí creen que Dios no castiga, hermanos? Vamos a darnos cuenta cómo Dios sí castiga. ¿Ok? Y es mejor que lo creamos, porque cuando viene entonces el castigo es donde decimos, ¿por qué, Señor? Porque hay advertencias de parte de Dios. ¿Ok? Capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Si tú estudias esa palabra disciplina, te vas a dar cuenta que tiene dos efectos. Una de ellas es instruye, entrena. Eso es parte de la disciplina en cuanto a la instrucción o el entrenamiento, pero luego viene la parte del castigo también. Entonces, es la primera parte que vemos que nos ayuda cuando nosotros pecamos. Su Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? Y dice la Biblia, si nuestro corazón nos reprende, dice confían, si nuestro corazón nos reprende, dice que mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón no nos reprende, entonces tenemos confianza para con Dios. Cuando el corazón nos está reprendiendo de algo que estamos haciendo mal, eso es el Espíritu Santo redarguyendo nuestra vida, redarguyéndonos de pecado, para que entremos estamos como quien dice alrededor de su gracia. Dice la Biblia, entre más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. Entonces entramos en ese beneficio de la gracia que Dios derrama sobre nosotros, dándonos un regalo, que esto es la misericordia de Dios, que no nos da el castigo que merecemos en este tiempo de gracia. Y en ese tiempo de gracia nosotros entramos, y ahí dentro de ello es fácil poder arrepentirnos si somos conscientes de ello. Pero hay quienes abusan de la gracia de Dios y quieren agarrar la gracia de Dios como una fuente de libertinaje. Entonces, como dicen, es que Dios no hice esto, no me pasó nada, hice aquello, no me ha pasado nada, y sigue haciendo y haciendo y haciendo. La gracia de Dios se sigue derramando, pero llega un momento donde esa gracia de Dios se va a hacer a un lado y va a entrar la disciplina de parte de Dios. Dentro de la gracia, en ese lapso de tiempo, Dios está esperando que tú y yo recapacitemos, que lleguemos a un punto personal donde tú y yo reconozcamos, Señor, no estoy bien delante de ti, ayúdame, Señor, fortaléceme, perdóname, pero que no sea solamente palabra, porque también Dios sabe cuando solamente son palabras. A través del profeta Isaías le decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Si este pueblo de labios me habla bonito, pero su corazón vive apartado de mí. Dios no se conforma con simples y vanas repeticiones o simples y vanas confesiones. Dios ni tampoco lágrimas. Mucha gente tiene la idea de que cuando alguien llora está arrepentido. No, el arrepentimiento cambia de rumbo la vida de la persona. Cuando tú y yo nos arrepentimos por un pecado, vamos a dejarlo de hacer. Si tú y yo no lo dejamos de hacer, no hay arrepentimiento, no hay cambio, seguimos siendo los mismos. Y estamos dentro de esa parte del juicio de Dios, que es donde vamos a entrar hoy. Entonces, en el tiempo de la gracia, Dios está esperando nuestra reacción. Dios a los que ama disciplina. Ya nos dijo, ya nos anticipó, ya nos está anunciando. No queremos. ¿Se acuerdan que la semana pasada, aquí es donde vamos a entrar en la zona de la iglesia de Tiatira? ¿Se acuerdan de la iglesia de Tiatira? Capítulo 2, versículo 18 de Apocalipsis. Había una mujer ahí. Aunque esto se puede también interpretar un espíritu que puede atacar tanto al hombre como a la mujer. Versículo 18 del capítulo 2 de Apocalipsis. Entonces, Dios a los que ama, ¿qué les hace, hermano? Y no entramos a la siguiente parte, ¿eh? La siguiente parte de ese pasaje, que es donde vamos a estar ahorita caminando por ahí, dice: y azota a todos los que recibe por hijos. Y ya el azote, ahí sí viene directamente el castigo de parte de Dios. El azote tiene que ver con castigos. Pueden ser castigos físicos, porque ¿sabían ustedes que la enfermedad puede ser, en muchos casos, no quiero que vayamos a confundir, porque no necesariamente cuando alguien está enfermo es que ha pecado, pero mucha gente cae en enfermedad por causa del pecado. Santiago, de hecho, una de las promesas que Dios hace a través de ese libro dice: está alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos, oren por él, únjanle con aceite, la oración eficaz del justo puede mucho. Si el enfermo hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquel hombre que venía acá, sus amigos lo metieron por el techo, hicieron un hoyo en el techo y lo bajaron, y cuando iba bajando dijeron: tus pecados, Jesucristo dijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces la gente decía: pero ¿por qué? ¿Quién es este para perdonar pecados? Solamente Dios. Pero ese hombre estaba así, ¿por qué? Por pecado, por causa del pecado. Primero tenía que Dios perdonarle sus pecados y ya luego pues iba a derramar su sanidad. Pero lo que importaba a Jesús, como lo hemos visto en otras ocasiones, es que Él le interesa más nuestra vida espiritual. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 18. Fíjense esta iglesia, hermanos. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Estos símbolos que usa aquí, fuego y bronce, son símbolos que muestran, se está presentando Dios como un Dios de juicio aquí con ellos, por lo que están haciendo ellos en ese lugar. ¿Quién es la iglesia, hermanos? Nosotros. Ok, esto puede ser aplicado para cualquiera de nosotros que esté caminando de esta manera, porque Dios sí se muestra como un Dios amoroso. Muchas veces se nos ha mostrado como ese Dios de amor, ¿verdad? Pero también se muestra como dice la Biblia en el libro de Hebreos, como fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces aquí Él se muestra a esta iglesia, a los hermanos de la iglesia de Tiatira, se muestra de esa forma: el que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces había una mujer ahí, la cual se la daba de que era una mujer enviada de Dios, y a los siervos que estaban ahí dentro de esa iglesia los estaba llevando a ir detrás de idolatría, fornicación espiritual y fornicación física. Estaba metiéndose con ellos sexualmente. Entonces Dios está viendo ese comportamiento de esa mujer. Era una mujer que tenía mucha influencia dentro de esa iglesia, y entonces Dios la toma como un ejemplo de la mujer Jezabel del Antiguo Testamento, que tenía un comportamiento dominante, un espíritu dominante, un espíritu de hechicería, un espíritu de lascivia sexual, un espíritu que tenía la facultad para controlar la vida de la gente. Y esa mujer o ese espíritu estaba dentro de esta iglesia, y la gente de esa iglesia estaba comportando de esa manera. Tenían entonces problemas sexuales y tenían problemas de idolatría,
y tenían problemas, los cuales estaban yendo a participar en actividades demoníacas. Esta profetisa o este espíritu de Jezabel estaba teniendo esa influencia dentro de esa iglesia y estaba arrastrando a mucha gente. Ese espíritu jezabélico, hermano, hoy en día está dentro de muchas iglesias. Y tú te das cuenta de personas que se dejan llevar por este espíritu, ¿sí? Detrás de dioses que no es el Dios de la Biblia, haciendo prácticas que no son prácticas soportadas por la palabra de Dios, dejándose influenciar por ese espíritu que cree, que le dice a la gente que de los profetas, que por todos lados, hoy en día tú te das cuenta que por todos lados hay cantidad de profetas, hay un mundo de profetas metido dentro de la iglesia, un espíritu que está apartando el corazón de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este espíritu estaba dentro de esa iglesia y el versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Y qué dice ahí? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación, no quiere, porque eso es lo que llega a pasar cuando el corazón del creyente se endurece, que alguien le puede estar, dice, el Espíritu Santo le puede estar hablando y no quiere. Entonces, cuando ya llega ese momento, es ahí, hermano, ya le dio un tiempo. Ese es el tiempo de gracia. Ese es el tiempo donde Dios muestra su paciencia alargada, longanimidad, ignorando que esa paciencia de Dios nos está guiando para irnos a arrepentir. Pero la gente que no quiere, entonces dice, yo le di tiempo para que se arrepienta, no ha querido arrepentirse. Y el versículo 22 viene la advertencia, que es una advertencia muy severa, y dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, arrojar, hermano, es la idea de agarrar una escoba, como cuando están barriendo en casa o en algún otro lado, y barren la basura con violencia y sale volando la basura. Entonces, lo que Dios está hablándole a la gente de esta iglesia que se está comportando de esa manera, que no lo podemos aplicar el juicio que viene de Dios solamente en estos asuntos, porque esto es para cualquier tipo de pecado que tú y yo estemos haciendo y no querramos arrepentirnos y querramos seguir jugando con Dios, que sepamos que esta es una de las maneras en cómo Dios actúa después de que ya ha dado un tiempo para arrepentirse y la gente no se quiere arrepentir. Entonces dice, he aquí, yo la arrojo en cama, ¿sí? Y la forma en cómo Dios mete su mano es de una forma ya en la cual la persona sale directamente hacia la disciplina de Dios. Y cama tiene dos sentidos también. Uno de ellos es enfermedad y el otro es muerte. Hay personas que incluso por causa del pecado han muerto prematuramente, por causa de que no quisieron arrepentirse, por causa de que quisieron seguir jugando con Dios, haciéndose creer a sí mismos que Dios no disciplina. Y en otros casos han caído en enfermedad o se ve de diferente manera. Dios tiene diferentes formas de cómo Él trae sus disciplinas a nuestra vida. Él sabe dónde va a tocar la vida de nosotros para que nosotros podamos todavía alcanzar cierto grado de paciencia de parte de Dios. Entonces, este juicio de parte de Dios, hermano, que ya es el juicio disciplinario de Dios en la vida de nosotros los creyentes, viene por amor a nosotros, viene porque Él no quiere que nos perdamos, viene porque Él quiere que sigamos santificando nuestras vidas, consagrando nuestras vidas para no tener que morir de alguna forma mal y ser arrancados de la tierra antes del tiempo que Dios tenía determinado por nosotros, para nosotros. Aquí es donde entra el poder del libre albedrío que Dios nos ha dado, de que Dios jamás se va a ir en contra de nuestra voluntad, pero cuando llega el momento donde Dios se da cuenta que tú y yo como hijos no queremos entender, entonces va a traer su juicio sobre nuestras vidas. Regresamos a Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice lo siguiente: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es una pregunta. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales
que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, porque nosotros los padres somos injustos y disciplinamos como a nosotros nos parece, ¿verdad que sí? Entonces Dios no es injusto. O sea, los pone como ejemplo a los padres, cómo ellos nos disciplinaban, porque ustedes sabían, hermano, que la disciplina es una manifestación del amor del padre hacia el hijo. La Biblia dice que el que no disciplina a su hijo desde temprano lo aborrece. Un padre que no disciplina a su hijo no le está mostrando amor, le está mostrando aborrecimiento, lo está preparando para irse al infierno, porque ese hijo que crece sin disciplina, sí que todos la necesitamos, va a vivir una vida con mucho riesgo y posiblemente su fin no va a ser delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque nunca fueron disciplinados para poder conocer la manera en cómo debían de conducirse aquí en la tierra. Dice versículo 10: aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Porque Dios nos va a meter a la disciplina que Él quiere para nuestras vidas si nosotros, hermano, no entendemos. Dios puede castigarnos de la manera en como Él lo quiera hacer y nadie le puede decir a Dios: ¿por qué lo estás haciendo? Porque tú y yo necesitamos la corrección de parte de Dios. Ahora, Dios, en el caso de Dios, hermano, solamente disciplina a aquellos que son sus hijos. Por esa razón es que luego nosotros, dentro de lo que es el cristianismo, no nos corresponde a nosotros juzgar, pero encontramos personas que solamente son, les gusta, son aficionados, les gusta estar entre la iglesia cristiana, pero no son conversos, no han venido a Cristo y de repente viven una vida pues mundana, una vida como antes y no les pasa nada. Entonces dicen: ¿y por qué a ellos no les pasa nada? Puede ser por dos razones. Una, no quiere decir que no les va a pasar nada, tarde o temprano les va a pasar si son hijos de Dios. Y si no les pasa nada, es posible que no sean hijos de Dios, pero a ti y a mí no nos corresponde eso. O sea, no podemos nosotros decir: es que no les pasa nada porque no son hijos de Dios, porque ¿qué tal si sí? Entonces lo que estamos haciendo es decirles: si no son hijos de Dios, ¿son hijos de quién? De acuerdo a la Biblia, de Satanás. Eso es lo que la palabra de Dios habla. Satanás también tiene hijos. ¿Se acuerdan que Jesucristo desengañó a un grupo de religiosos que decían: nosotros tenemos un Padre que es Dios? ¿Sí se acuerdan? Eso viene en el libro de San Juan, cómo Jesucristo confrontó a estas personas porque ellos se la daban de que eran hijos de Dios. Mucha gente tiene la idea de que todos somos hijos de Dios. No es cierto eso. Juan capítulo 48, Juan capítulo 8, perdón, versículo 41. Les dice Jesús a estas personas. ¿Quién es Jesús, hermano? Dios. Ok, Dios dijo esto, fíjate. Les dice a estas personas: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Les dice: ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Eso es lo que ellos creían. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no puedes escuchar mi palabra. Versículo 44 les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Se dan cuenta? ¿Quién dijo esto? Jesucristo. ¿A quién se lo dijo? A seres humanos. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Te das cuenta? Esto lo dijo Jesús. Entonces, los que no son hijos de Dios, hermano, a veces no tienen la disciplina aquí. Y eso ha llevado al corazón de mucho creyente incluso a apartarse, a desanimarse, pero dices que no le pasa nada. Nosotros nunca debemos de desear que a alguien le pase algo malo, hermano. Dios se va a entender con cada uno de nosotros. Porque hay mucha gente que ve, dicen: bueno, estas personas hacen y deshacen,
no les pasa nada, decía Asaf en el Salmo 73, decía él viendo cómo prosperaban en el capítulo 73, versículo 4, que empezó a ver cómo la gente se comportaba y él dice, por poco resbalaron mis pasos. Dice 73:2, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y luego dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice, porque no tienen congoja de su muerte, o sea, no se preocupan de que van a morir, aparentemente. Y parece ser que así vive la gente que no tiene temor de Dios. No saben que un día se van a presentar delante de Dios y entonces no se preparan. Y muchos incluso todavía de una forma irónica dicen, ay, sí, hay que vivir la vida porque de todas maneras cuando uno se muere y se acabó todo. Esa es una mentira de Satanás, porque el día que despierten se van a dar cuenta de que no es así. Entonces dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan mal de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasa a la tierra. Y bueno, está viendo todo este comportamiento de ellos y ya se estaba desanimando, ya se estaba él, se estaba molestando, amargando, porque a los demás no les pasaba nada y a él continuamente le venían los azotes por su corazón, cómo se estaba comportando. Entonces llega el momento donde ya fue al templo a adorar a Dios, y entrando al templo dice él entonces, versículo 22 de ese pasaje, dice él, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Entonces así se sentía hasta que llegó un momento donde entendió que sí, hay personas que aparentemente no les está pasando nada, pero va a llegar un día, hermano. Todo tiene un límite, todo. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, ¿qué pasa? Eso también va a cegar. Dios no va a ser burlado, hermano. Y si nosotros como hijos de Dios nos queremos comportar como esa gente que se comporta así, pensando que no va a pasar nada, hermano, estamos en un grave peligro. Y tenemos que tener mucho cuidado y temor de Dios. Entonces, como somos hijos de Dios, Él no nos va a dejar sin disciplina. Y esto lo tenemos que tener bien en cuenta, y no es con el fin de que pues la gente porque a veces la gente dice, es que es mucha condenación. No, la palabra de Dios es para redarguirnos de pecado, para instruirnos, para enseñar la condición en la que nos encontramos como hijos de Dios, porque hay personas que simplemente no les gusta escuchar de que somos castigados con Dios, de que Dios va a sacar a la luz cualquier pecado que se quede ahí oculto. Porque sabes que hay mucha gente, incluso en medio de nosotros, hermano, que pueden estar traicionando a su esposa, a su esposo, pueden estar haciendo cosas porque dicen nadie me ve. Eso es lo que tú crees, eso es lo que llegamos a creer con la mentira de Satanás. Pero cuando ya uno entiende, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Sabes que no hay ningún lugar donde Dios no esté, hermano. Y si tú llegas a creer, o yo llego a creer en mi engaño o en tu engaño, de que Dios no ve lo que estamos haciendo, estamos en un error. Miren, en la Biblia vemos juicios. María y Aarón un día se pusieron a hablar en contra de Moisés. Moisés no los oyó, pero ¿sabes quién sí los estaba oyendo? Dios. ¿Y sabes cómo quedó María? Llena de lepra. Nada más por estar de chismosa y murmuradora. Yo sé que aquí no hay de esas, ¿verdad? Pero imagínate que Dios llenara de lepra, quién sabe cuántas estuvieran aquí leprosas. Gracias a Dios, la misericordia de Dios, o también hombres leprosos, ¿verdad que sí, hermanos? Eso llega a pasar. Entonces, a veces la gente toma a Dios muy a la ligera. Dios va a sacar a la luz el pecado oculto, hermano. ¿Cómo lo hace? Bueno, Él tiene diferentes maneras. Entonces, como hijos de Dios, Dios juzga nuestro pecado. Él está esperando que tú y yo nos arrepintamos, que lo reconozcamos, que vengamos delante de Él y que Él nos ayude para poder ser renovados. Mira lo que dice 1 de Juan 1:10. Vengan para acá, por favor, hermano. A veces nosotros, te das cuenta cómo a veces como cristianos nos movemos muy a la ligera pensando, no, es que Dios está durmiendo, no me ve. No,
Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. ¿Ya están ahí? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra, ¿qué dice? No está en nosotros. ¿Se dan cuenta? Dios quiere entonces que tú y yo reconozcamos si es que nosotros, hermano, estamos cometiendo pecado. La semana pasada hablábamos de pecados, ¿cómo les dije? Se me fue la palabra, de omisión y pecados de comisión. Hay pecados, hermano, incluso hay cosas que tú y yo estamos haciendo, o más bien no estamos haciendo, que deberíamos estar haciendo. ¿Quién es el juez en este juicio que está pasando en medio de nosotros como hijos de Dios? Dios mismo. Jesucristo, hermano, anda alrededor de nosotros. Él anda con nosotros. Pónganme atención acá, hermanos, por favor. Jesucristo anda alrededor de nosotros. Donde quiera que nosotros andamos, Él está ahí. Cuando Juan vio la visión de Apocalipsis, dice que él vio como 7 candeleros de oro. Esos 7 candeleros de oro representan a nosotros, la iglesia. Y dice que él vio en medio de los 7 candeleros de oro a Jesús y lo empieza a describir en el capítulo 1. Y luego en el capítulo 2, cuando entra a la carta a Éfeso, dice que el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: el que anda. Es tiempo de que el juicio, dice la Biblia, comience por la casa de Dios. Jesús está en medio de la iglesia, hermano. Y la iglesia somos tú y yo. Y Él está, no está aquí como un verdugo detrás de nosotros. No, está cuidándonos, que eso es lo mejor que podemos saber, que Dios tiene un cuidado bien especial de nosotros, pero también está viendo cómo estamos caminando. Él está viendo cómo vamos caminando tú y yo. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26, 10:26, ya vimos el 12, cómo Dios a los que nos ama nos disciplina. Dios es bueno, hermanos, y Él siempre espera que nosotros sigamos siendo hijos obedientes. Qué bonito es como los que tenemos hijos, ¿verdad, hermano? Qué bonito es cuando le damos una instrucción a nuestros hijos y van y la hacen y tratan de poner atención a lo que se les va diciendo. Hebreos 10:26. Fíjense esto, hermanos. ¿Ya están ahí? Escucha, porque si pecáremos voluntariamente, ¿qué es algo voluntario, hermano? Que nadie nos está obligando, ¿sí? Forzando, voluntario. Esto es algo consciente, exactamente, ¿sí? Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Horrendo. ¿Sabes qué es horrendo, hermano? Espantoso, algo terrorífico, terror, feo, algo así. ¿Sí? Dice, sino una horrenda expectación. Expectación es algo que viene, que tú y yo deberíamos de espantarnos, que al menos deberíamos ser conscientes de que yo no puedo quedarme así. Dios me puede castigar. Entonces, como está esa horrenda expectación de juicio, nos hace conscientes de que con Él no podemos jugar. El salmista David decía: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay ningún lugar donde tú y yo nos podamos ocultar que no nos vaya a alcanzar su mano, hermano. Vemos a Jonás, que llegó un momento donde se rebeló contra Dios, y en medio de todo lo que hizo, como llegó el momento donde Dios mandó un viento recio que soplara sobre el barco donde iba, de tal forma que se iban a ahogar todos los que iban ahí. Y entonces él, sabiendo que él era el culpable, ¿verdad? Sabiendo que él era el culpable, la gente empezó a invocar a sus dioses, nada pasó, y hasta que llegó y dijo: aviéntenme a mí, yo soy el que traigo la culpa, ¿verdad? Y entonces dice que lo aventaron al agua, y Dios había ya preparado un gran pez ahí que se lo iba a tragar, y lo iba a meter en una disciplina de 3 días, metido entre todos esos
ácidos gástricos, en medio de ese tormento, en medio de ese sufrimiento, y desde ahí comienza a invocar a Jehová. Y entonces Dios da la orden y dice al pez: ve y vomítalo a la orilla del mar. Va el pez, lo vomita a la orilla del mar y sale, y en vez de que cambie su actitud, sigue con la misma actitud. Porque hay gente que es tan necia, tan terca, pecando voluntariamente, no tiene temor de Dios. El temor de Dios, hermano, dice la Biblia, es el principio de la sabiduría. Si tú y yo nos vamos a reservar mucho si tan solo desarrollamos el temor de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Si bien es cierto, a Dios no hay que tenerle miedo cuando andamos bien, pero hay que tenerle terror cuando andamos mal. Seguimos viendo. Porque si pecaremos voluntariamente de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Esto es hablando de la ley de Moisés. Alguien que la violaba y había 2 o 3 testigos era una persona que su juicio era la muerte irremisiblemente. No había vuelta de hoja. Ahora fíjate el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cómo pisoteamos al Hijo de Dios, hermano? Pecando voluntariamente. ¿Tú crees que Dios se va a quedar con las manos cruzadas cuando tú y yo pecamos voluntariamente? Si estamos pisoteando a su Hijo. La primera vez cuando Dios mandó a su Hijo aquí a la tierra, sí permitió que la gente se burlara de Él, que le escupiera el rostro, que se burlaran, que lo rechazaran, que hicieran lo que quisieran con Él, porque Dios lo había predeterminado que de esa manera iba a pasar. Pero esta próxima vez, hermano, ya no va a ser así. No pensemos que Dios no ama a su Hijo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Y luego dice: y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta del Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Quién dice? Dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El versículo 31, todos juntos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El Dios que tú y yo tenemos es un Dios vivo, hermano. No es un Dios muerto. Es un Dios que está al lado de nosotros. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Volvemos a lo mismo. Eso es algo que debería dar terror. Caer en las manos de Dios, hermano. No hay quien nos pueda salvar de ahí. Si Dios es con nosotros, gloria al Señor, nada va a pasar. Pero cuando el Señor determina ponerse ya en contra de nosotros, porque tú y yo no queremos entender, tampoco nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Y Él va a hacer lo que ha predeterminado hacer. Entonces, ¿qué es lo que es juzgado? El pecado que se oculta. ¿Quién es el juez? Nuestro Dios. Fíjate lo que dice Proverbios, hermano. Imagínate cuando vamos, les decía la vez pasada, cuando vamos a la corte, apenas tuve una. Sí, también yo cometo errores. Sí, también yo cometo errores y también de repente cometo fallas. Y bueno, me dieron un ticket por un foquito que no cambié y que ya algunos hermanos me habían hecho el favor de decirme: hermano, cámbialo. Y ya es como es uno de terco y dejado. Y bueno, me lo dieron y fui. Y sí iba uno pensando: híjole, a ver qué pasa. Y es un juez, es un hombre, man. No con miedo, porque pues sabemos que eso son cosas fáciles, ¿no? Hasta cierto punto. Pero sí va uno: híjole, ojalá y Dios cambie su corazón. Y gracias a Dios el Señor se glorificó. Pero va uno delante de esos hombres y va uno pensando: a ver qué va a pasar, a ver qué me va a decir. Y a veces dice la gente muy a la ligera: a mí nadie me tiene que juzgar, el que me juzga es Dios. Pues aún todavía con mucho más temor en su corazón, deberíamos decir, precisamente porque Dios nos va a juzgar, tener mucho cuidado. Proverbios capítulo 3, versículo 11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. ¿Castiga a Dios o no castiga, hermanos? ¿Verdad que sí? Porque mucha gente dice: no, es que Dios no castiga. Sí, claro que sí castiga. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Ayúdenme a leer el versículo 12, por favor. ¿Qué dice? Porque, ¿verdad? Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere.
Entonces el castigo de Dios es una manifestación ¿de quién? Del amor de Dios. Gálatas capítulo 6. Qué bueno es saber que tenemos un Padre que nos cuida, ¿verdad, hermanos? En todo momento. Eso es bueno porque eso nos ayuda a desarrollar el temor verdadero dentro de nuestro corazón. Hebreos capítulo 6, versículo 7. Ayúdenme a leer esto, hermano, porque es importante que se grabe en nuestro corazón, porque esto es lo que nos va a ayudar para vivir una vida más en santidad, más en consagración, más en obediencia. Amén. Dice el versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, hermano, porque Dios es justo. Si Él ve nuestro esfuerzo, que cada día estamos tratando de mejorar para Él, tenlo por seguro que también sus bendiciones no van a tardar, hermano. Dios honra a los que le honran. Y cuando tú y yo estamos enfocados a querer agradar a Dios, hermano, mucha bendición de Él viene para nuestras vidas. Amén. Entonces Él es el juez, pero ¿cómo Él nos enjuicia, hermano? Porque es importante saber, bueno, por ejemplo, hay gente que no tiene mucho conocimiento de la voluntad de Dios a través de su palabra, ¿verdad? Y a veces puede llegar a hacer algo y crea que no está haciendo nada malo. ¿Sabes que hay pecados de ignorancia, hermano? El pueblo, de hecho, tenía que hacer algunos sacrificios por los pecados de ignorancia. Cuando Jesucristo fue asesinado en la cruz del Calvario, vemos aquella escena que dice él: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Verdad que sí? Entonces, hay pecados, hermano, que podemos llegar a cometer por ignorancia. Aunque ciertamente Dios perdona los pecados de ignorancia, hay a veces Dios permite que la consecuencia se quede ahí. Dios permite que la consecuencia se quede, aunque ya perdonó ese pecado que esa persona cometió en ignorancia. El pueblo de Israel, hermano, muchas veces era destruido. ¿Sabes por qué? Por falta de conocimiento. Porque tenían conocimiento, pero no tenían mucho conocimiento. Ahora, esto nos va a ayudar mucho para que cada día podamos nosotros seguir creciendo en conocimiento. ¿Cuál es la norma que Dios usa para meternos bajo sus juicios o bajo sus castigos? Si es que es necesario traer un juicio sobre nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios está determinando o qué es lo que Él está tomando en cuenta para entonces meternos bajo una disciplina? ¿Qué es lo que Dios toma en cuenta? Nada más que de la noche a la mañana se le pegó y se levantó de malas y dice: ahora voy a castigar a Juan. ¿Sí? No. Nosotros, si es necesario, vamos a tener que sometidos a diversas pruebas, si es necesario. Si tú y yo caminamos con el Señor bien, hermano, ¿por qué tenemos que temer? Si nuestro corazón no nos reprende, dice la Biblia, tenemos que tener confianza para con Dios. Dios no va a traer disciplina ni castigo a una persona que está esforzándose, comete un error o que se arrepiente. Por eso es importante la comunión que tenemos que tener con Dios diariamente, hermano. Diariamente. Porque es posible que diariamente estemos pecando. Es posible. Te lo vuelvo a repetir, hay pecados que los hace uno sin saber. Pecados de omisión y pecados de comisión, pecados que uno hace sin darse cuenta. Bueno, los pecados que nos son ocultos, Señor, perdóname. Si perdona, dentro de la oración del Padre Nuestro, que es una oración modelo, vemos ahí: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Líbranos del poder del mal, no nos metas en tentación y líbranos del poder del mal. Entonces, dentro de esa oración es una oración para diario. Si tú te das cuenta, ahí dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy. ¿De cada cuándo? Cada día. Entonces cada día tenemos que estar en comunión con Dios. Ya se acabó el día. Bueno, orar, Padre, de los pecados que haya cometido. Si hay algunos que están presentes en nuestra vida, no podemos tardar más tiempo, hermano, porque estamos en una línea de riesgo de que en cualquier momento, por dejarlo a la ligera,
si Dios tenga que traer algún tipo de disciplina a nuestra vida. ¿Cuál es la norma de esa disciplina, hermano? Mire, vamos a ver Romanos capítulo 2, que Dios usa para, como todo juez, hablábamos al principio de la serie, cuando uno va delante del juez, ¿qué es lo primero que el juez hace? Ve el caso, ¿verdad? Entonces, él no puede actuar o dar un veredicto deliberadamente, nada más porque se le pegó la gana de decir, bueno, métanlo a la cárcel. ¿Y por qué lo van a meter? Métanlo porque me da la gana. Aquí no pueden hacer eso ni en ningún otro lado. Simplemente en el caso de la Biblia nos damos cuenta de los términos que usa, que son similares a ello o son iguales, pero incluso toda esa terminología fue extraída de la palabra de Dios. Entonces el juez, que es nuestro Padre Celestial, toma en cuenta su palabra misma para poder traer o determinar un juicio sobre nuestras vidas. Capítulo 2, versículo 11 de Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que están bajo la ley, y todos los que bajo la ley han pecado, ¿qué dice? Por la ley serán juzgados. Entonces, ¿cuál es la ley, hermano? Todo esto, ¿sí? Aquí tenemos la palabra de Dios. Esta es la que nosotros, por medio de la cual nos vamos guiando. Por eso es importante que cada día vayamos creciendo en más y más conocimiento. Segunda de Corintios capítulo 2, Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8 y versículo, déjame ver, Segunda de Corintios capítulo 8 y versículo 12. ¿Ya están? Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y sabes una cosa, hermano, uno de los pasajes de la Biblia en el libro de los Evangelios nos deja ver que a la gente, entre más conocimiento tiene, más se le va a demandar. Por eso decía Santiago, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que van a recibir mayor condenación. Pero tampoco se puede ignorar cuando la gente está siendo discipulada a través de la misma palabra de Dios, decir, no, pues es que yo no sabía que eso era malo. No saber que algo es malo cuando es malo y lo estamos practicando puede traer disciplina de parte de Dios. Quiero darte un pasaje, mira, capítulo 12 de Lucas, déjame ver si lo encuentro, versículo 47, ok, versículo 41, no, vamos 41. Dice, entonces Pedro le dijo, fíjense este pasaje, hermano, ok. ¿Ya están ahí? Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere, a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, ¿qué dice, hermanos? Muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, pero también va a recibir, ¿te das cuenta? No quiere decir que si una persona no conoce la voluntad de Dios, se jacte de decir, pues no, es que yo no sé, prefiero mejor no ir a la iglesia para que no me hablen la palabra, prefiero mejor no conocer la Biblia, porque de esa manera, pues así no tengo nada que sea enjuiciado en mi vida. Pero eso no lo va a salvar, ni la va a salvar a la persona de no ser azotada o castigada si es que su corazón está endurecido. Porque lo que estamos viendo aquí es el juicio de parte de Dios hacia el creyente endurecido. Aquellas personas que su corazón ya se endureció y que no quieren venir a cuentas delante de Dios. Aquellas personas que
piensan que por el hecho de que nada ha pasado, nada va a pasar. Tarde o temprano va a pasar si tú o yo somos hijos de Dios, hermano. Dios va a usar diferentes circunstancias para traernos a juicio o meternos bajo azotes si es que es necesario para doblegar nuestro corazón. Pero de que lo va a hacer tarde o temprano. Versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, nosotros, hermano, como hijos de Dios, debemos de aprender cada día más y más acerca de la palabra de Dios y de su voluntad para evitar menos disciplinas que puedan venir a nuestra vida por el hecho de no querer poner atención en lo que Dios quiere. ¿Qué Dios puede usar? Aquí quiero entrar en esta parte. ¿Qué Dios puede usar cuando el corazón de nosotros se endurece? Porque hay diferentes maneras en cómo Dios va a traer su disciplina sobre nuestras vidas. Número 1, hermano, la tribulación. La tribulación es parte de las disciplinas que Dios usa en la vida de muchos hijos de Él que endurecen su corazón, empiezan a ser atribulados. Nos damos cuenta, hermano, cómo Job es un hombre no necesariamente que fue disciplinado por Dios, pero que Dios permitió que juicios vinieran sobre su vida y vivió bajo una etapa muy fuerte de tribulación, no por algo malo que haya hecho, porque dice él que Satanás lo incitó sin tener causa alguna, pero Dios permitió porque Dios lo iba a bendecir. Pero esto es un ejemplo de cómo una persona puede caer bajo un juicio que Dios permita sobre su vida, que va a traer mucha tribulación a ellos o a ellas. La tribulación es parte de lo que Dios va a traer como disciplina a sus hijos que quieren caminar con el corazón endurecido. Este tipo de personas que caminan de esa manera pierden autoridad espiritual, hermano. Son personas que ya no, sus oraciones no tienen efecto. La Biblia dice van a multiplicar su oración y no van a ser oídas. Y lógicamente si tú y yo perdemos la comunión con Dios, la bendición de Dios deja de caer sobre nuestros hogares, porque la oración es la que nos está haciendo consciente delante de Dios para que la bendición de Dios esté cayendo de continuo sobre esa casa. La gente que vive endurecida detiene la bendición de Dios. Lo vimos a través del rey Acab, un hombre malvado que volteó su corazón de Dios. Llegó el momento donde ya no quiso agradar a Dios, se fue de idólatra, se dejó influenciar por su mujer Jezabel, ese corazón perverso que muestra a través de su esposa. Su mujer lo llevó a la idolatría, empezó a hacer un desastre en su reinado. Y llegó el momento donde Dios levanta a Elías y le dice: ve y dale esta palabra a Acab, dile que no va a llover en su tierra al no ser por tu palabra. Llega Elías para allá, le dice: dice el Señor esto, no va a llover al no ser por mi palabra. Vino una sequía tremenda sobre Samaria a consecuencia de la rebeldía del corazón de Acab. Mucha gente pierde la autoridad espiritual, hermano. Si no mucha, la gente que endurece su corazón pierde autoridad espiritual. Y no hay credibilidad. Los demonios no te tienen miedo, al contrario, se van a meter con todo, porque saben que tú estás en una situación de pecado y tienes la puerta abierta para que ellos legalmente entren y vengan los dardos de fuego sobre tu casa, porque estamos no bajo la cobertura del Altísimo, estamos fuera de la cobertura del Altísimo, hermano. La Biblia es clara cuando dice en el Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces la gente que no, hermano, sí, la gente que está caminando con el Señor dice: caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué razón? Porque es una persona que está viviendo, escucha, no sin pecado, sino está viviendo sin endurecer su corazón delante de Dios. Una persona que está pecando pero se está arrepintiendo, está tratando de estar bien delante de los ojos de Dios y no está jugando con Dios, porque estas personas ya tienen la mano levantada delante de Dios, pierden poder espiritual. En el libro de Segunda de Corintios, Hechos capítulo 8. Y eso es algo bien obvio, hermanos. Pregúntale a cualquier persona que viva en pecado, dile, oye, vente, vamos a orar. No se sienten con confianza, saben que no pueden, simplemente no pueden. Hermano, no hay nada que pueda contra la verdad el creyente. Cuando el creyente está caminando en hipocresía,
Si no va a haber nada de parte de su vida, no hay ninguna cosa que se pueda poner en contra de la verdad. Por eso es importante que nuestras vidas delante de Dios se mantengan lo mejor posible, pidiéndole a Dios perdón cuando tenga que ser necesario. Hechos capítulo 8, versículo 21. ¿Ya están? ¿Se acuerdan de esta escena, no? De Simón el mago, el brujo, que se puso con Pedro y le quería comprar el poder que tenía, que se manifestaba por medio del Espíritu Santo. En el versículo 20, voy a leer, dice: entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. ¿Y qué le dijo? Porque tu corazón no es recto delante de ti. De Dios, perdón. Dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y luego le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué le dijo esto, hermano? Porque su corazón no era recto delante de Dios. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. La gente que deliberadamente vive en pecado, hermano, no tienen poder espiritual. No tienen no tienen acceso a ese poder que viene de parte de Dios, porque son personas que no quieren poner su vida delante de Dios como Dios quiere que vivamos. Y quiero enfatizar en esto, no estoy hablando de perfección. Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros, pero hay corazones que llegan al punto donde se endurecen, donde ya no quieren escuchar, incluso pueden oír la palabra de Dios y se enojan. Hay quienes incluso en contra de la palabra de Dios dicen, es que lo está diciendo por mí, pensando que quizá el predicador tiene el tiempo para estar tomando palabra específicamente para una sola persona. Entonces, cualquier persona que camina de esta manera no tiene poder espiritual, se pierde. Y esto es algo, hermano, que cualquier persona experimentamos. Te lo digo por experiencia. Cuando uno llega a cometer algún error que sabe uno que está mal, sabe uno que no tiene ese poder espiritual de parte de Dios. Nosotros los predicadores, los que servimos a Dios, cuando caminamos de esa manera, inmediatamente sentimos que no hay nada en nuestras vidas para poder mostrar el poder de Dios a través de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Por eso llega un momento de cuando la gente se comporta de esta manera, tarde o temprano, delante de Dios, nada puede permanecer oculto, hermano. Tarde o temprano se empieza a desvanecer todo eso. ¿Por qué? Porque viven mal delante de Dios. La otra cosa que Dios usa como sentencia es la enfermedad, hermanos. A varias personas que vivían en pecado, después de que Dios los sanaba, le decía, ve y no peques más, no sea que te venga otra cosa peor que esta. Hay personas que, les decía hace ratito, miren, vamos a Santiago, hermanos, por favor, para que ustedes se den cuenta cómo la enfermedad puede ser producto de pecado. No quiero que generalicemos, porque no es para toda la gente que esté viviendo, que tenga alguna enfermedad, ¿ok? Porque a veces a la gente se generaliza esto, y le hacen creer, ¿no? ¿Estás enfermo? A lo mejor estás en pecado, ¿sí? Ok, Santiago, dado con un poquito de Santiago capítulo 4, ¿sí es ese o no? 5, ¿verdad? Vamos para allá, por favor, hermano. Capítulo 5, versículo, vamos a leer 14, hermano. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y luego fíjate qué dice, y si hubiere cometido pecados, ¿qué dice? Ahora pregunto, ¿de quién está hablando? De un enfermo. ¿Sí se dan cuenta, verdad? ¿Qué dice el versículo 14? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está hablando de quiénes? De los enfermos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y escucha, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay enfermedades que vienen por producto del pecado. Enfermedades que vienen a la vida de la gente porque está viviendo en pecado.
Otro pasaje más que vemos en cuanto a la enfermedad, en la cena del Señor, Pablo, capítulo 11, miren, vamos para acá. Primera de Corintios, capítulo 11. Dense cuenta cómo el pecado puede traer enfermedad, y lo más grave de todo que vamos a ver ahorita es la muerte. Porque hay personas que simplemente no tienen el temor de Dios y quieren seguir viviendo, pecando deliberadamente. Si tú tienes familia, si tienes hijos, lo menos que deberías hacer es estar poniendo tu vida en riesgo de esa manera, hermanos. Hay gente que ha tenido que ser cortada antes del tiempo que tenían aquí en la tierra el Señor determinado para ellos o para ellas. El capítulo 11, versículo 23 en adelante, está hablando Pablo acerca de la cena del Señor y la manera en cómo los hermanos de la iglesia de Corinto la tomaban de una forma sin respeto. Aparte de eso, la vida que llevaban era una vida pecaminosa, de manera ya prácticamente desenfrenada. Y en el versículo 30, bueno, versículo 30, Pablo les hace saber, porque en esa iglesia había muchos hermanos enfermos y debilitados, y era por lo mismo, fíjate, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y luego viene el consejo: pues si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos, ¿cómo que dice, hermano? Castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí se dan cuenta? Si tú y yo nos llegábamos al punto, todo eso se puede evitar si tan solo, hermano, vivimos una vida consciente de que tenemos que esforzarnos para agradar a Dios en nuestro estilo de vida. Todo esto se puede evitar, todo lo que vamos viendo se puede evitar. ¿Por qué razón? Porque Dios está viendo que estamos en comunión continuamente delante de Él. Señor, ayúdame, perdóname, fortaléceme, no me sueltes de tu mano, Señor. Como el salmista David decía, mi pecado está siempre delante de mí. Pero hay personas que pecan, hermano, y los van dejando allá y viven como si no estuvieran haciendo nada. Estamos hablando de gente que ya ha endurecido su corazón. Otra de las cosas que puede suceder como parte de la sentencia, hermano, es como Satanás tiene ya abierto el camino para empezar a atacar la vida de esas personas. El apóstol Pablo, en un problema de un corazón, de un joven que endureció su corazón en la iglesia de Corinto también, en el capítulo 5, este joven no quería arrepentirse de lo que estaba haciendo. Él estaba metiéndose con la mujer de su papá, y el apóstol Pablo convoca a los líderes a través de carta y les dice: reúnanse ustedes y mi espíritu, yo estaré ahí. Y les dice: y el tal se ha entregado a Satanás para que, fíjense capítulo 5, hermano, versículo 4. Entonces permite uno la acción del diablo cuando uno quiere vivir de esta manera. Hay muchos hogares, hermano, que fueron engañados por el diablo, cayeron en la carne, no pusieron atención en su vida espiritual, y llega un momento donde parece ser que todo está bien. Parece ser que todo está bien porque nada pasa. Pero cuando viene el golpe de Satanás, hermano, porque la Biblia dice que Satanás anda alrededor de nosotros como un león rugiente, ¿verdad? Buscando a ver a quién va a devorar. Entonces cuando viene el golpe, hermano, sobre esa familia, sobre esa persona, terminan muy mal. Ahí tenemos el caso de Sansón en la Biblia. La semana pasada les comentaba un poco. Lean el capítulo 14, 15, 16 del libro de Jueces, que al último terminó como un juguete. Lo pusieron delante del dios de los filisteos, Dagón. Se burlaron de él, le sacaron los ojos, le cortaron el cabello. Terminó suicidándose. Porque eso es lo último que sucede en la vida de una persona que quiere jugar con Dios, hermano. Tenemos que tener temor de Dios. Entonces, Pablo muestra el corazón de este muchacho que estaba comportando de esta manera. Versículo 4 le dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, dice, y el tal se ha entregado a Satanás. ¿Para qué, hermanos? Para la destrucción de la carne. ¿Qué es la destrucción? ¿Carne qué es? Puede ser tanto el cuerpo físico como aquella parte en la vida de ese corazón endurecido que no quiere humillarse delante de Dios, que quiere seguir faltándole el respeto a Dios, hermano. Porque cuando tú y yo entramos en pecado, a quien estamos ofendiendo es a Dios, hermano. Por eso es importante tener en cuenta eso. Entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces entréguenlo. Satanás, hermano, de alguna forma entra en acción
o sus demonios para empezar a atacar la vida de esa persona. Mira Lucas capítulo 22. Esas son advertencias que la palabra de Dios nos deja ver cómo todo lo que viene a nuestras vidas cuando nuestro corazón se endurece, hermano. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardemos nuestro corazón delante de Dios, hermanos, con temor y con temblor. Amén. ¿Cuántos conocemos la escena de Pedro cuando, se acuerdan, que también entró en una etapa de necedad? Jesucristo le dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Entonces venía una zarandeada sobre la vida de Pedro, porque había cosas en su vida que no eran agradables delante de Dios, y Satanás mismo, Jesucristo sabía, y él tenía el poder para librarlo de ese ataque de Satanás. Pero aún Jesucristo iba a usar a Satanás para poder zarandear la vida de Pedro y poderlo afirmar en la fe y poder hacer lo que él tenía determinado hacer, por la manera en cómo Pedro de repente cometía sus diferentes errores. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y ese zarandeo es una sacudida. Sí, es para darle una buena sacudida, y en algunos casos azote, porque era la manera en cómo limpiaban el trigo, que agarraban las ramas y lo azotaban sobre el suelo para que cayera todo el grano, y entonces todo lo que era la hierba seca pudiera hacerse a un lado y el trigo pudiera separarse. La idea de lo que Jesucristo usa aquí para una de las funciones que tiene Satanás también, en la mente de Dios, en los planes de Dios, que Dios a veces lo usa como un títere. Si Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, para darte un azotón, ¿y qué le dice Jesús? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor, y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Dios puede permitir, hermano, que esas cosas sucedan en la vida de los corazones que se han endurecido. Número 5 o 6, como los vayan apuntando: la muerte prematura de la gente. Hay personas que han muerto antes de tiempo, hermano. Una vez supimos un caso de un muchacho que estaba precisamente en alabanza, y este muchacho, a la ligera, un día se rebeló en contra de Dios, se apartó del Señor, y entonces fue y tuvo intimidad con otra joven, y esa joven estaba infectada del SIDA, y entonces quedó contagiado y se arrepintió, le pidió mucho perdón a Dios, y Dios lo perdonó, pero ya Dios no lo quiso sanar. Murió antes del tiempo que se tenía para él determinado aquí en la tierra. Si ciertamente Dios tiene establecido para nosotros los hombres que muramos una vez y después de nuestro juicio, hay personas que han adelantado ese proceso en sus vidas, hermano. ¿Por qué? Por pecado. El plan de Dios, hermanos, por ejemplo, en la vida de Sansón, era de que él fuera el libertador de su pueblo de la opresión de los filisteos. Pero él no lo logró y murió antes de ese tiempo, y no se cumplió ese plan en la vida de Salomón. Hay personas que han dejado planes de Dios por la dureza de su corazón, porque su corazón se endureció y Dios se los ha tenido que llevar antes de ese tiempo. Primera de Juan, con esto voy terminando casi. Si me ayudan con el piano, por favor. Primera de Juan, capítulo, ya lo vimos en la mujer esta allá en Tiatira, ¿verdad? Que le dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, por tanto he aquí yo la arrojo en cama. ¿Y qué era arrojar en cama? Azotar violentamente. Azotar violentamente. Eso puede llegar a pasar en la vida de nosotros como hijos de Dios, hermano. Y Dios lo permite por amor a nosotros, porque si no, de otra manera seguimos haciendo lo malo delante de sus ojos. Primera de Juan 5, versículo 16. Fíjense este caso, hermanos, para que se den cuenta cómo va a haber oraciones que incluso haga quien haga, que no van a cambiar las cosas en la vida de esa persona. Fíjense: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual
yo no digo que se pida. ¿Se dan cuenta? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hay personas, hermano, que están bajo pecado de muerte. Dios los tiene ya aparte y ni una oración de nadie va a escuchar él. Ni una oración de nadie. Así tú puedas estar clamando por esa persona, de nadie va a escuchar esa oración. Esa persona ya tiene, como quien dice, un juicio de muerte sobre su vida. Dios en su misericordia puede permitir que esas personas cambie su destino si hay un genuino arrepentimiento. Pero es muy difícil cuando el corazón del ser humano, del creyente, se ha endurecido, hermano. Porque hay quienes incluso llegan a tal punto donde ya no tienen ningún temor de parte de Dios. Su corazón se vuelve piedra otra vez, se vuelven insensibles, ya no tienen temor de Dios, ya no hay, su conciencia está cauterizada y ya no les hace ver que están en un error. Hay pecados de muerte, dice Juan, los cuales pido que no pidan ya. Y esas son personas que ya están bajo un juicio de parte de Dios, que solamente Dios es el único que puede cambiar, pero no va a haber nadie que pueda interceder por esa persona. Padre, perdónalo, perdónala, porque a veces oramos por nuestros familiares, quizá hijos, quizá, no sé, amigos, y le pedimos a Dios, Padre, perdónales. Pero hay cosas que Dios no va a escuchar de parte de nosotros, al no ser que ese corazón venga delante de Él y se arrepienta y le pida perdón. ¿Quieren ver otro caso de una muerte prematura? Miren, vamos al libro de Hechos, capítulo 5. Yo creo que todos conocen la historia de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Que ellos dos tenían varias propiedades. La iglesia acababa de nacer. La gente, Dios estaba poniendo en el corazón de algunas personas que vendieran sus casas y dieran el dinero a los apóstoles. Y por ahí aparece el testimonio de Bernabé en el capítulo 4. Y ellos, era un matrimonio, Ananías y Zafira. Y entonces ellos tenían algunas propiedades y se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, vamos a vender una propiedad y traemos todo lo que nos den por esa propiedad a la iglesia. Y dijeron, está bien, pues vamos a hacerlo. Vendieron la propiedad, pero ya cuando vendieron la propiedad se arrepintieron porque vieron que era mucho. Y dijeron, no, pues ¿qué te parece si llevamos solamente una parte de lo vendido? Entre ellos dos se pusieron de acuerdo. Y entonces lo toman así, deciden hacerlo así. Pongamos que la vendieron en $20,000. Posiblemente dijeron, vamos a dar 15, nos quedamos con 5. Y entonces llegan para allá. Primero llega él delante de Pedro. Pedro ya había visto que Satanás había llenado el corazón de Ananías y de Zafira de engaño para mentirle al Espíritu Santo. Y entonces dice que venían caminando y Pedro le pregunta a Ananías, dime, Ananías, ¿vendieron en tanto la propiedad? Sí, que era lo que ellos iban a dar. Ponle $15,000, un ejemplo. ¿Vendieron en $15,000 la propiedad, Ananías? Y dice Ananías, sí, en tanto, Señor. Y entonces dice, ¿por qué has permitido que Satanás haya llenado tu corazón de mentira? Tú no me estás mintiendo a mí, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Inmediatamente, hermano, la Biblia dice que delante de él cayó muerto. Imagínate el impacto enfrente de toda la congregación. Dios tenga misericordia de nosotros, porque a veces pensamos, sí, pero es que eso pasaba, eso es en el Nuevo Testamento. Una mentira nada más. Una mentira que trató de meterse a la iglesia donde ellos eran parte. Y entonces cae muerto ahí delante de ellos. Inmediatamente el apóstol Pedro le dice a unos muchachos que estaban ahí, vayan y sepúltenlo. Van y lo van a sepultar a este hombre. Y pasaron unas horas, como 3 horas, y ya venían los muchachos de regreso. Viene también su esposa Ananías. Y cuando viene Zafira, la esposa de Ananías, viene Zafira y también se presenta delante de Pedro. Y le pregunta a Pedro a Zafira, dime, Zafira, ¿vendieron en tanto la propiedad? Y ella dice, sí, la vendimos en tanto. Y también la reprende, le dice, ¿por qué consentiste con tu esposo en engañar al Espíritu? Dice, mira, ahí vienen entrando esos muchachos que acaban de llevar el cuerpo de tu esposo a la muerte, a sepultarlo,
y te van a sacar también a ti. E inmediatamente, hermano, en ese instante también cayó muerta ella delante de toda la iglesia. Esto trajo gran temor a toda la iglesia. ¿Qué necesidad hay que pasen cosas así para que tú y yo podamos entender que con Dios no podemos jugar, hermano? ¿Qué necesidad tenemos de no poder tener en nuestro corazón, alimentar el temor de Dios para caminar con respeto, con reverencia delante de Dios? Porque Él sí ve la manera en cómo tú y yo nos comportamos. ¿Qué necesidad tenemos de eso, hermano? ¿O acaso creemos que vamos a poder más que Dios cuando nos ponemos en contra de Él, su palabra y sus planes? Tú y yo ya conocemos del Señor, hermano, y tenemos que aprender a caminar con temor y reverencia delante de nuestro Dios. Esto es parte de lo que Dios permite ver, de los juicios que Él puede traer a la vida de cualquier persona, hermanos, que caminemos pecando deliberadamente. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Y de igual manera, como te vengo diciendo, esto puede traer una consecuencia hoy, en el presente, y va a traer una consecuencia también en la eternidad. Dios nos da el privilegio, nos da la oportunidad de que cada día estemos limpiando nuestra vida delante de Él, para que Él nos siga restaurando y cada día seamos como Él quiere que seamos, hermano, para agradarle a Él. En una ocasión yo te decía, si tú y yo pensamos, hermano, todo el tiempo, a veces la gente puede dañarte, la gente puede hacerte mal, o alguien te desilusiona y entonces empiezas a pecar y dices, no tiene caso, ya no sirve seguir adelante, pero no tienes deseo en tu corazón de caminar en santidad. Pero cuando tú y yo pensamos en Dios por querer agradarle a Él, porque yo quiero que Dios se agrade con mi vida, yo quiero esforzarme porque Él fue el que me salvó, yo voy a quedar bien con Él día con día, hermano, cuando tú y yo somos conscientes de agradar a Dios, es más fácil de poder caminar nuestra vida en santidad. Porque cada vez que vayamos a cometer un pecado vas a pensar, no lo voy a hacer, Señor, nada más porque yo te quiero seguir agradando a ti. Y tenemos oportunidad de pecar, hermano. Diariamente tenemos tentaciones en nuestra vida, pero cuando tú y yo pensamos, Señor, no lo voy a hacer porque yo quiero seguirte agradando a ti, no tenemos que caminar con ese terror, ese miedo, si tú y yo queremos agradar a Dios. Pero sí caminemos con terror y miedo, hermano, si tú y yo queremos vivir una vida deliberadamente pecando día con día. Temamos a Dios, hermano, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Ponte de pie, por favor. Padre, te damos gracias.